Un día después del tenso debate entre Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei, hoy fue jornada de análisis respecto al desempeño que tuvieron las tres cartas a la moneda. Los constantes cruces entre la candidata del oficialismo y el líder de los republicanos contrastaron, según los expertos, con las contenidas intervenciones de la abanderada de Chile Vamos. Estrategias que podrían repetirse mañana porque hay un nuevo debate que tendrá a estos tres candidatos que lideran las encuestas. Para una empresa que ha demostrado importante para la nación. Su primer debate y diálogo. Tres de los protagonistas de esta carrera presidencial tuvieron la oportunidad por primera vez de confrontar sus propuestas. La candidata del oficialismo, Janet Jara, buscando ampliar su mensaje a todos los sectores. Chile necesita crecer y necesita que ese crecimiento le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Quiero decirles que no se preocupen, en mi gobierno no les van a expropiar nada. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con enfoque claro en la crisis de seguridad. Vemos que algunos que quieren presentarse y gobernar los destinos del país no tienen la voluntad real de enfrentar al crimen organizado. Y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, más apegada al libreto y siempre con tono crítico al gobierno. El actual gobierno trató de destruir la industria del salmón. Yo no escuché a la ministra del Trabajo protestando por la destrucción de esos empleos. En el día después del primer frente a frente entre Jara, Kast y Matei, llegó el análisis de los expertos. Janet Jara se planteó de igual a igual con ellos dos. Bueno, Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Quisiera preguntarte... Era la única de los tres que no había tenido una experiencia, ¿no es cierto?, en estas instancias de debates presidenciales. Me gustaría a lo mejor saber cuáles son tus medidas para el desarrollo económico del país. A mí me parece que Kast actuó de manual. Me he dedicado a enfrentar a la izquierda que trata de impedir el progreso y el desarrollo de Chile. Enfrentó a la candidata Janet Jara no por su condición política, sino que como parte del oficialismo, parte del gobierno. Pregúntenle a los pymes lo que les ha pasado con el tema de las 40 horas. ¿Cuánta gente ha dejado de tener pega? Sí, aplaudamos la cesantía que han generado en las pymes. Los cruces entre Janet Jara y José Antonio Kast, los mismos que lideran la carrera presidencial según las encuestas, ganaron en protagonismo según los expertos, pero también dejaron tareas pendientes. Yo creo que a Jara le faltó un poquitito más en tener mayores propuestas específicas sobre el sector, más allá de enfrentar o no a Kast. Yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ves los datos no es efectivo. José Antonio Kast también fue coherente, pero sin pasar las fronteras, ¿no es cierto?, salir de su línea de confort. Así frases más concretas. Sí, es impedir tareas así. Que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas. Mientras los emplazamientos entre Jara y Kast fueron la tónica a lo largo de buena parte del debate, Evelyn Matei se mostró más propositiva, aunque no por ello sin cuestionar al Ejecutivo y a la candidata oficialista en reiteradas ocasiones por medidas que a su juicio atentaron contra la industria salmonera. Querían liquidar a la salmonicultura, ¿no se dieron cuenta que iban a liquidar también a 4.000 pymes? No existía, nadie supo que eran 88.000 empleos y además 4.000 pymes las que iban a destruir. Incluso cuando fue invitada a sumarse a la discusión en momentos álgidos del debate, prefirió restarse. Evelyn quería tomar la palabra con una réplica. No, gracias. La verdad es que no me pasa que... Bien, la verdad es que no tiene nada que decir. Una fórmula con la que pretendió mantenerse distante de las disputas entre Jara y Kast, remarcando un discurso conciliador, pero que a juicio de los analistas tiene sus costos. Para avanzar más allá, el que va en tercer lugar, para llegar más allá, tiene que arriesgar un poquitito más en los debates, ¿no? Yo creo que ahí todavía falta por ver si Matei alcanza esa coherencia y consistencia que le permita ser competitiva. Vimos ayer, ¿no es cierto?, a una Evelyn Matei correcta, muy centrada más bien en mostrar solvencia técnica, pero sin, diría yo, transmitir suficiente energía política. Reacciones luego de un cara a cara entre los tres candidatos a la moneda que lideran las encuestas, los mismos que volverán a encontrarse este jueves, convocados esta vez por la Cámara de Comercio de Santiago.
El séptimo juzgado civil de Santiago ordenó a los herederos de Augusto Pinochet restituir al fisco más de 16 millones de dólares. Esto luego de acoger la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que busca reparar la sustracción de dineros públicos realizada por el dictador y algunos de sus colaboradores. De esta manera se acreditó que la viuda y otras 15 personas que integran la asociación de Pinochet obtuvieron un beneficio patrimonial injusto. La más reciente sentencia en contra del dictador se dictó aquí. En el séptimo juzgado civil de Santiago, 7 años después que la Corte Suprema pusiera fin al proceso penal por malversación de caudales públicos del llamado caso Rix, perpetrado por Augusto Pinochet y un grupo de sus colaboradores más cercanos. Ahora, la justicia falla a favor del fisco de Chile y los herederos del dictador deberán reponer lo malversado. La sentencia recientemente dictada acogió íntegramente nuestra demanda contra los herederos de Pinochet. El Consejo logró que se le concediera la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes que figuraban a nombre de Pinochet Ugarte o de sus sociedades, entre ellos vehículos y cerca de 23 inmuebles. Con eso, y según expertos, la justicia busca que la sentencia se cumpla como dé lugar. Los herederos deberán restituir al fisco de Chile 16.244.768 dólares con 74 centavos, lo equivalente a poco más de 15.409.000 pesos chilenos, por concepto del valor del provecho derivado del dolo ajeno, dice la sentencia. Es decir, lo que los herederos recibieron y generaron, producto de lo que el dictador sustrajo del erario público para su beneficio, y que hoy se traduce en propiedades, de las que, por cierto, 2 de los Pinochet Iriar disputan también en tribunales. Y entonces eso está asegurado de que la sucesión no puede enajenarlo o distraerlo, y en ese espacio entonces se rematan estos bienes para pagar la deuda dineraria y a la cual fue condenado la sucesión en virtud de este provecho del dolo ajeno. Los condenados no son solo los 5 hijos del dictador junto a Lucía Iriart, sino 10 familiares más, entre esos nietos y bisnietos de Pinochet que para la justicia obtuvieron un beneficio patrimonial injusto al sacar provecho del dolo por el que es acusado el ex general y perpetró desviando fondos de gastos reservados de la Presidencia de la República, de Casa Militar y de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile. La noticia es incluso comentada al otro lado del mundo, entre quienes han inmortalizado en libros los años oscuros de la dictadura militar. Es una noticia que nos llega en el año 2025, 21 años después de que conociéramos que el dictador tenía cuentas secretas en el Banco Rix de Estados Unidos con nombres falsos. No solo encabezó una dictadura durante 17 años que vulneró de manera masiva y sistemática los derechos humanos, sino que también saqueó las cuentas públicas, saqueó los bienes del Estado chileno. Verdad establecida por una sentencia del séptimo juzgado civil de Santiago, pero que su condena podría ser apelada por los 15 herederos del dictador, y con eso dilatarse aún más el tiempo para que el fisco de Chile sea reparado por la sustracción de caudales públicos perpetrado por Augusto Pinochet. Contactamos a uno de los abogados de la familia, quien aseguró que no han sido notificados de la sentencia.